Hola, el día de hoy vamos a trabajar esta actividad del SENA, pertenece al RA 6. La actividad, la 3.3.1.6.1, hace parte de la fase de análisis. La actividad dice identificar los elementos del computador, periféricos y sus funciones, tipos de software, características, teniendo en cuenta las normas legales vigentes de la organización. En equipos de trabajo, presente exposición haciendo uso de herramientas ofimáticas según instrucciones del docente. Entonces, para esta actividad, cuando la realicen, la van a hacer en diapositivas de PowerPoint. No la van a tener que presentar, solamente subirla. Es simplemente sintetizar parte de la información. Entonces, hay otra actividad que está ligada a esta, que es la 3.3.1.6.2, que dice identificar los periféricos de las unidades administrativas teniendo en cuenta las tecnologías de la información y la comunicación TICs, telefonía, escáner, impresoras, fotocopiadoras, IP, redes sociales, redes telefónicas, internet, tabletas, etc. Realice en parejas mapa conceptual aplicando las normas de elaboración de mapas y entregue en medio digital o físico. En este caso, toda la información se va a entregar en medio digital. Bueno, entonces vamos a ver la primera parte de la actividad. Identificar los elementos del computador, periféricos y sus funciones, tipo de software. Vamos a empezar entonces con las partes del computador. Dentro de las partes del computador nosotros tenemos dos divisiones. Una que es el software, que es el componente intangible, o sea, lo que no podemos tocar. Es todo lo que funciona sobre el hardware, son los programas. Y tenemos el hardware como tal, que es todo aquello que podemos tocar, podemos inclusive manipular para arreglarlo, en el caso pues, de las personas que les encanta arreglar los dispositivos. En esa parte tenemos todo lo que nosotros no solo podemos tocar, sino también las partes internas del computador. Entonces, vamos a mirar las partes del computador. Dentro de las partes del computador, en algunas empresas todavía se maneja algo que es la unidad de CD. Exigen que cierta información sea entregada o quemada en este tipo de medio de almacenamiento. Tenemos los monitores. Los parlantes no es común encontrarlos dentro de una empresa, a no ser de que de pronto sea un puesto de jefatura, algo por el estilo. Tenemos también un teclado y un mouse. Bueno, en muchos lugares ya no se maneja la impresora normal, sino la impresora multifuncional. Porque aunque existen los escáneres, pues las impresoras multifuncionales son un todo en uno. Entonces, aún hoy es necesario escanear documentos porque en algunas empresas se suele trabajar archivos digitales. En el caso, por ejemplo, de los lugares como los call center o donde se deben contestar llamadas y todo se maneja también directamente desde el equipo, les dan una diadema a las personas. Esa diadema tiene un micrófono y ese micrófono tiene un filtro. Cuando varias personas usan el equipo, en diferentes horarios, cada persona debe tener su propio filtro y lo provee la empresa, se le coloca ya el micrófono. ¿Por qué? Porque cuando una persona está hablando se produce microgotículas de salivación y eso va volando al micrófono. Por eso lo que son los micrófonos de las diademas, o en sí la diadema como tal, debe ser algo personal. Incluido, también les dan unas almohadillas que se le colocan los auriculares para que la persona pueda hablar. Como las orejas también sudan, entonces esa almohadilla lo que hace es absorber ese sudor y no se pasa para que la otra persona de pronto en caso de tener una infección se pueda contaminar. Eso pues en el caso de que se manejen llamadas telefónicas, ¿no? Ya sea pues desde el computador o desde el teléfono IP. También solemos tener como parte del computador, pero no propiamente es una parte, sino allí como herramienta del trabajo con nuestro computador, un teléfono IP. También le llaman VoIPeadores o teléfono voz IP. Estos teléfonos son como un teléfono normal, reciben la llamada, pero la diferencia es que cada teléfono es como si fuera un computador porque tiene asignada una dirección IP. Dentro del computador tenemos nosotros la unidad central de procesamiento. Esa unidad central de procesamiento es nuestro procesador. Existen
procesadores que tienen así, claro que estos ya no son como tan comunes, una especie de bolitas. Estos manejan una aleación de oro. Por eso es que dicen que el procesador contiene oro. Otros vienen con unos palitos, son bastante delicados. En la actualidad existen dos marcas aquí en nuestro país que son las que compiten. Una es AMD y otra es Intel. AMD es un poco más económica, mientras que Intel es un poco más costosa. Actualmente ya vamos a más de sexta generación. En este momento ya van sacando equipos en Estados Unidos de novena generación. O los conocidos como Core i8, Core i9. Entonces, actualmente aquí en nuestro país, pues somos un país del tercer mundo. Nosotros encontramos como algo nuevo equipos de séptima generación. Pero en otros países más desarrollados en las potencias ya hay computadores que son de unas generaciones más avanzadas, como les acabo de decir. Más sin embargo, entre más avanzado es el equipo, más costoso es. Aunque ya existen equipos de generaciones avanzadas, en el momento trabajar con un equipo de quinta, sexta generación no está mal, o de séptima generación no está mal. ¿Por qué? Porque realmente el trabajo que se hace en una oficina no es tan demandante como de pronto el de una persona que trabaja con diseño gráfico. Entonces no es como mucha la diferencia. ¿Qué es GPU? GPU sí es un concepto importante que ustedes entiendan. Hace referencia al núcleo gráfico de la tarjeta gráfica y es la que permite hacer los cálculos matemáticos. Ahora, diferencias entre AMD e Intel. A la hora de elegir un procesador hay que tener en cuenta la calidad de ambos. AMD incluye GPU en sus procesadores. Están desarrollados más que todo para la parte de procesamiento gráfico y realizar cálculos para la parte de polígonos, mientras que Intel está más centrado en realizar cálculos, pero no como AMD. AMD se centra en el procesamiento gráfico, realiza cálculos, pero Intel se especializa en la realización de cálculos, aunque también hace un procesamiento gráfico, pero no tan alto. Como se centra el uno en algo y el otro en otra cosa, entonces eso es de pronto lo que marca la diferencia. No significa que en ambos no se puedan hacer cálculos, sí se pueden hacer. No significa que ambos no trabajen la parte de procesamiento, solamente que uno de ellos tiene una especialidad diferente al otro. En el momento de elegir un procesador, yo debo elegir el procesador de acuerdo a la tarea que lo voy a realizar. Si es para juegos, para meterme en internet y para la parte de ofimática, puedo elegir un computador AMD. Pero si voy a empezar a hacer tareas de renderizado de videos, donde requiero procesamiento matemático, Intel puede resultar una opción mejor. Ahora, los computadores actualmente vienen en arquitectura de 64 bits, aunque he encontrado en el mercado todavía algunos que están vendiendo arquitectura de 32 bits en los computadores. ¿Qué pasa con la arquitectura de 32 bits? Si ustedes van a comprar ya sea un equipo de segunda de 32 bits, pues les recomiendo que se abstengan de hacerlo y más bien hagan la inversión en uno de 64. La arquitectura de 32 bits en los computadores tiende a desaparecer. El equipo de 32 bits puede direccionar 4 GB de memoria. Ahora, mientras que el computador de arquitectura de 64 bits puede direccionar hasta 192 GB de memoria RAM. Entonces, si ustedes llegan a tener, digamos, 16 GB de memoria RAM en un equipo de 32 bits, pues no los va a poder leer. Él solamente va a poder leer la cantidad máxima que admite. En ese caso, solamente leería los 4 GB. Mientras que el equipo de 64 bits efectivamente les va a leer a ustedes mucho más. Recuerden que la memoria RAM, si estamos hablando de memoria RAM de 8 GB, ustedes no van a tener las 8 GB exactas, siempre van a tener un poquito menos. ¿Listo? Entonces, por eso es que es importante que el día que ustedes compren un computador, si les llegan a mencionar arquitectura de 32 bits, eso ya está mandado a recoger. No se vayan a dejar engañar.
Los equipos en las oficinas en la actualidad están empleando arquitectura de 64 bits. ¿Por qué? Porque se necesita velocidad. ¿Qué es lo que pasa? Como se les instalan tantos programas, ya sean programas de monitoreo, se les instalan aplicaciones para gestionar la parte de correo, como gestores como el Outlook, se les instalan, por ejemplo, programas para que ustedes puedan hacer registros, ya sea contables. Se necesita mucho poder de procesamiento en las aplicaciones que se están trabajando porque cada vez son más robustas, necesitan más velocidad para poder acceder a los servidores y traer la información. Entonces, por eso ya en las empresas han implementado arquitectura de 64 bits. Pero hay empresas que ellos hacen alquiler de equipos. Y algunas veces, por abaratar costos, cuando ven que la persona no necesita mucho poder en su máquina para realizar la labor que suelen hacer, van a encontrar que existe el equipo viejito dentro de la empresa que maneja todavía arquitectura de 32 bits. Como les digo, no es común encontrarlo hoy en día, pero suele pasar en algunas empresas. Dentro de la parte interna de la board tenemos lo que es la placa madre o la placa base. Marcas que actualmente encontramos nosotros en el comercio: MSI, Gigabyte e Intel. Estas son las marcas que están predominando en el mercado en lo que tiene que ver con las partes de la board. Y si vamos aún más adentro, encontramos los discos duros como unidades de almacenamiento. Existen discos duros mecánicos que tienen unos platos, ellos giran a alta velocidad y tienen unas placas metálicas. Esos discos metálicos son los que están almacenando la información. Ellos tienen una aguja y esa aguja es la que se encarga de leer la información cuando está iniciando el computador. Hoy en día todavía encontramos estos discos duros mecánicos. Existen otros discos duros que parecen, son discos duros SSD. Hagan de cuenta como la memoria de su celular. Facilitan el acceso a la información, pero son mucho más costosos. Entonces, por eso de pronto no son tan comunes encontrarlos en las empresas. Ahora, como unidades de almacenamiento también tenemos memorias, discos duros extraíbles. Esto también se utiliza en las empresas. Hay empresas que se reservan el derecho de que el empleado utilice unidades de almacenamiento. ¿Por qué? Porque puede extraer la información de la empresa, compartirla o hacer algo con esa información. En los bancos específicamente está prohibido que las personas de servicio al cliente, los que tienen atención a usuario o inclusive los cajeros, puedan tener memorias en su horario de trabajo. No pueden estar empleando ningún tipo de memoria porque pueden extraer información. Hace muchos años hubo un caso de una persona, un vigilante de un banco, ya sabiendo que esto está prohibido, él cargaba una memoria USB. Cuando lo requisaron a la salida de la entidad, le quitaron la memoria y lo reportaron. Los empleados decían que qué pesar. Al revisar la memoria encontraron que tenía una foto de su familia. Todo el mundo decía, no, pero qué pesar, tiene las fotos de las hijas, porque le hacen eso, lo mandaron a descargos y lo iban a despedir. Resultó que cuando se hizo el análisis de la foto, dentro de la imagen se había metido un archivo del banco y eso tenía la información de los usuarios. Entonces, imagínense lo que hubiera podido hacer con esa información de los usuarios o movimientos financieros de ellos, o por lo menos saber cantidades de los valores de las cuentas de ellos. Entonces, obviamente, por eso es que en ciertas empresas se abstienen de que los usuarios, que los empleados puedan tener información dentro de sus memorias. Solamente con autorización del supervisor o el jefe de área pueden guardar información. Bueno, continuando entonces, una de las ventajas de los discos duros de estado sólido es que no tienen partes móviles. Eso es una ventaja bastante buena, porque así, en el caso de pronto de que sea una torre que está en un lugar que de pronto no es como el indicado, porque por la vibración empieza a sufrir movimientos o algo, entonces no va a ser tan fácil de que el disco de pronto pueda generar algún problema. También tenemos la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria volátil de carga de todas las instrucciones que se están ejecutando dentro de la CPU. Entonces aquí es donde queda como todos los procesos que se vienen haciendo en el momento. Ya esto lo han visto ustedes en cursos anteriores. Ahora, cuando hablamos de aplicaciones, las aplicaciones que vamos a encontrar a nivel empresarial básicas son estas.
PowerPoint, Excel, que se sigue utilizando muchísimo en las empresas. Las empresas hoy en día, la mayoría utilizan Excel. Pocas son las empresas que utilizan una aplicación llamada LibreOffice, que también tiene una hoja de cálculo muy similar a Excel, pero con algunas funcionalidades distintas o en donde su menú es algo diferente. El Access. El Access también se sigue utilizando hoy en día en las empresas, pero el Access se utiliza a nivel de aplicación. Hay de pronto algunos formularios que van a manejar en algunas, no se usan todas, son realmente muy pocas las empresas que de pronto cargan una aplicación en Access. Ustedes usualmente lo van a ver como un acceso directo y cuando lo abren ven los formularios, empiezan a llenar la información, pero toda se va guardando en Access. Word. Esto sí se utiliza mucho en las empresas para generar documentos, hacer notificaciones, memorandos, cartas. Toda esta parte de Word es súper importante dentro de una empresa. También utilizan los navegadores para el acceso a Internet o incluso a veces utilizan el navegador para acceso al FTP de la empresa. También utilizan como navegador Mozilla y el que es común en todas las empresas, el Internet Explorer. Ese no puede faltar. Ese es el predilecto a nivel empresarial. El Uno Pyme es una aplicación que se utiliza dentro de algunas empresas. Son muy pocas las que he encontrado, o sea, usualmente son empresas medianas o pequeñas las que lo utilizan y allí se almacena todo lo que tiene que ver con facturación, compras, inventarios, etc. Asimismo, el CG1, que es de la misma empresa, que se llama Ciesa, también se utiliza mucho en la parte administrativa. Algunas empresas ya han migrado de estos dos programas y utilizan software especializado para su empresa completamente diferente, pero no deja de ser utilizado todavía a nivel de empresa. Ahora, continuando con las partes del computador y hablando específicamente de procesadores, nosotros hoy en día encontramos, pero esto ya no a nivel empresarial, sino como a nivel de computadores hogar, encontramos los Intel Core i9 que son de la familia Skylake y tenemos los computadores que tienen procesadores Ryzen. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Pues entre ambos, primero, los Intel ofrecen hasta 18 núcleos de proceso y 36 hilos, aunque consumen más cantidad de energía y son $100 o $200 más costosos que los AMD. En la categoría de los AMD o los Ryzen, que son los que hoy en día están vendiendo como equipos gamer, manejan 16 núcleos y 32 hilos, mientras que AMD suele ser más enfocado a buscar una menor cantidad de consumo energético. Intel no se preocupa tanto por esto y el precio suele ser entre $100 y $200 más económico que los procesadores Intel. Por eso es que cuando ustedes van a comprar un computador, el computador Intel es más costoso que el computador que tiene procesador AMD. Cuando estamos hablando de hilos de ejecución, estamos hablando, imagínense ustedes una autopista. ¿Listo? Una autopista, por ejemplo, aquí en el AMD de 16. Bueno, vamos a trabajar con hilos, 32 hilos, listo. Imagínense entonces una autopista de 32 carriles. Resulta de que ustedes les han pedido, ahora imagínense que ustedes van a llevar una pizza. Entonces, tienen 32 carriles por los cuales ustedes pueden ir a llevar esa pizza. Pueden elegir cualquiera, ¿cierto? Y en caso de que en alguno de ellos haya un embotellamiento, pueden tomar otro carril para agilizarse la ida. Básicamente esto es lo que son los hilos. Son 32 carriles por los cuales puede viajar la información para asegurarse de que llegue. Si miramos el Intel, tiene 36 carriles. El AMD tiene 32 carriles para poder hacer llegar la información. Cuando estamos hablando de núcleos, estamos hablando de cantidades de cerebros que pueden hacer un proceso. Entonces, por ejemplo, en el Core i9 tenemos 18 núcleos. Bueno, hasta 18 núcleos. Eso quiere decir que puede tener hasta 18 cerebros para hacer el procesamiento de la información. Mientras que aquí, en el
AMD tenemos hasta 16 núcleos, o sea, hasta 16 cerebros para hacer el procesamiento de la información. Hace muchos años atrás venían de 2 núcleos, o sea, tenían 2 cerebros y eso era lo último en Guaracha. Hoy en día hemos avanzado muchísimo en la tecnología en poca cantidad de años y ya contamos con 16 y 18 núcleos como procesamiento dentro de nuestro cerebro. Cuando vamos al supermercado vamos a encontrar este tipo de especificaciones cuando buscamos un equipo. Aquí esta parte ya se las expliqué cuando hablamos de cores y cuando hablamos de hilos. Ahorita vamos a ver la base turbo. Cuando hablamos de base es como la velocidad máxima a la que puede ir el procesador. Imagínense un carro donde ustedes pueden andar a 3.6 kilómetros por hora, pero si yo decido meterle nitro al carro, la velocidad máxima que me pueda alcanzar sería 4.3 kilómetros por hora. Esta sería una analogía para poder entender qué significa base y qué significa turbo. En este caso, la base máxima es de 4.5 kilómetros por hora. Esto ya se logra cuando nosotros aplicamos algo que se llama overclocking. Hay computadores donde yo le puedo cambiar el turbo, pero cuando lo overclockeo es la velocidad máxima a la que, sin que de pronto venga esa configuración, yo lo puedo colocar sin que se me vaya a quemar el carro, el motor del carro. ¿Por qué nosotros no overclockeamos los equipos si no sabemos hacerlo? 1, porque los podemos dañar. 2, porque al overclockear un equipo, o sea, al forzarlo que vaya a una velocidad mayor, o sea, pues vamos a tener mejor rendimiento. Pero al igual que un motor de un carro, se produce calor. Y ese calor necesita ya un buen sistema de refrigeración. El computador internamente tiene un ventilador encima del disipador. Eso permite que se vaya disipando el calor, valga la redundancia, y vaya saliendo del equipo. Por eso es que cuando nosotros tocamos las ranuras de los computadores se siente caliente. Cuando le ponemos la mano encima está caliente, porque genera calor. Cuando hay overclockeo de la máquina, cuando la estamos forzando, le estamos metiendo el turbo, lo que estamos haciendo es que se caliente aún más. Entonces el sistema de refrigeración debe ser muy bueno. Por eso es que los equipos gamers donde se les saca el máximo rendimiento turbo deben de tener un muy buen sistema de refrigeración, porque ese procesamiento se convierte en calor. Y al generar más calor necesita más refrigeración. Ahorita si miramos los PCI, son carriles para poderse comunicar. ¿Y quiénes son los que se van a comunicar? Pues los que se van a comunicar son la tarjeta con la CPU. Intel cuenta con 28 carriles para que se hable la tarjeta de video con la CPU, y AMD cuenta con 16 carriles para hablarse entre la GPU y la CPU, o sea, la tarjeta de video con la CPU. Esta parte es la que nosotros logramos revisar cuando necesitamos de pronto jugar, donde necesitamos que la tarjeta gráfica tenga una rápida comunicación. Entonces va a tener 28 carriles para poderse comunicar y los gráficos van a ser más fluidos. La caché es una memoria temporal. Esa memoria pues ustedes ya la manejan dentro de esos celulares. Permite que se haga carga de cosas y asimismo cuando voy a ejecutar una aplicación se hacen algunos procesos un poco más rápido. Si tengo una buena caché, puedo ir guardando procesos y mayor cantidad. Intel cuenta solamente con 11 megas de caché y AMD con 16 megas de caché. Los TPD tienen que ver con la parte del consumo. Ahora, AMD siempre ha necesitado, AMD en este momento está trabajando en consumir menor cantidad de energía, mientras que Intel ha sacrificado esa parte, pero tiene otras bondades. Entonces, a la hora que yo voy a elegir un computador, tengo que mirar también el consumo de energía, si estoy dispuesta
o dispuesto a sacrificar de pronto consumo de energía que se va a ver reflejado en mi factura de energía eléctrica, o si voy a preferir de pronto tener más canales. Entonces aquí ya vamos viendo la diferencia entre uno y otro. Si yo tengo poco dinero, pues obviamente tengo que buscar un equipo más económico que también me permita hacer ciertas actividades. Si vamos revisando entre Intel y AMD, no hay una diferencia muy marcada. ¿Por qué? Porque lo que me hace Intel, de pronto hay bondades que tiene también AMD. Entonces, si vamos viendo en este momento, ya tenemos que empezar a revisar, son unas variables diferentes de acuerdo a mi necesidad. Estoy dispuesto a pagar más dinero dentro de mi factura, puede que no sea mucho, pero pues igual con el tiempo va sumando, pero tener más poder, o prefiero sacrificar un poquito de poder, pero voy a tener un poquito de más economía. Ahora, si hablamos del precio, obviamente AMD es más económico, pero entonces no me interesa tanto la economía y más bien compro una máquina que va a tener potencia en algo que yo necesito. Voy a preferir de pronto tirarme por la economía y más bien con ese dinero le amplío memoria. Entonces ya vamos viendo que en el mercado existen algunos dispositivos que de pronto tienen diferencia de precio, pero que si vamos de pronto ya a la parte de funcionalidad no es tan marcada la diferencia. Si ustedes están observando, en estos dos tipos de procesadores que son equivalentes pero de marcas distintas, no hay una diferencia tan marcada entre lo que yo puedo hacer en uno y otro. Prácticamente son equivalentes. Entonces ya allí entraría a jugar mi propio concepto: dinero, consumo energético, más caché. ¿Es tan importante para mí la caché? Asimismo, esta pelea siempre va a estar presente. Por ejemplo, ya vimos que son equivalentes, entonces es la eterna pelea. Android versus iOS. Ambos tienen sus bondades. Play versus Xbox. Ambos tienen también sus bondades. AMD versus Ryzen. AMD versus Intel. Ambos tienen sus bondades, como lo estamos viendo. Mamá o papá, mamá versus papá. Ambos tienen sus beneficios y ambos tienen sus bondades. Como verás, en el mercado siempre vas a encontrar uno versus el otro, pero cada uno tiene sus bondades. Ya depende del usuario, qué es lo que considera mejor para sí mismo. Ahora vamos a ver un video donde tenemos algo que se llama tasa de refresco. Vamos a ver a 60 Hz cómo se ve, a 120, a 144 y 240. Este es un ejercicio con un vehículo de un carrito de carreras. Entonces allí nos muestran las diferencias entre las tasas de refresco. Cuando hablamos de tasa de refresco, estamos hablando básicamente de la velocidad a la que se va a mover nuestro videojuego. Entonces, ¿cómo se ve a 60 Hz, a 144, a 120, a 240? Cuando nosotros tenemos 120, tenemos una muy buena tasa de refresco. En algunos celulares, metiéndonos en la configuración, podemos hacer la modificación. Hay otros que ya cuando activo el videojuego, ya él mismo me pregunta a mí si lo quiero jugar, por ejemplo, a 120. Me dice qué tasa de refresco tiene mi celular de la que dispongo para mejorar la calidad de los gráficos. Bueno, no tanto la calidad de los gráficos, sino de pronto la velocidad a la que los voy a visualizar. Entonces, estas son cosas que también entran dentro de el momento en que voy a hacer la elección de un equipo, ya sea un equipo celular, un equipo de computador, una tablet, ya cualquier equipo. Ya son nuevos conceptos de los que estamos hablando hoy en día. Bueno, entonces,
Cuando hablamos de la actividad de escena, ya vimos tipos de software que se manejan, sus funciones, ya vimos los periféricos, elementos del computador. Entonces nos piden que definir prácticamente las características de esto, teniendo en cuenta las normas legales vigentes de la organización. Las normas legales vigentes de la organización pues varían, ¿no? Varían de acuerdo a las políticas de la empresa. Entonces, en equipos de trabajo presenta una exposición haciendo uso de herramientas ofimáticas según las instrucciones del docente. En este caso, ustedes van a realizar una presentación. ¿Les queda más fácil PowerPoint? Usen PowerPoint. ¿Les queda más fácil hacer una presentación en Geniali? Usen Geniali. Si les queda más fácil hacerla en Canvas, usen Canvas. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Tienen que subir ya sea el link al Classroom, tenerlo allí guardadito porque el SENA se los va a pedir. Porque usualmente uno les dice háganla en PowerPoint. Porque por ejemplo hacerla en Geniali, ustedes pueden descargar el archivo, pero en el momento en que de pronto la persona de escena les diga muéstreme la información, explíqueme, se les puede bloquear, se les puede perder el link, se les puede borrar en el caso pues de que lo tengan online, se les puede borrar de pronto el link que ustedes guarden a algún número, a alguna letra y entonces no abrirles. Por eso es que uno les dice de pronto en PowerPoint porque lo guardan de manera local y pueden abrir el archivo. Entonces ya es decisión de ustedes cómo lo vayan a trabajar, pero pues tienen que hacer una presentación. Entonces ya vimos los elementos del computador. La presentación que ustedes van a realizar. Bueno, entonces para esta actividad lo que vamos a hacer es realizar una presentación en donde van a mencionar los elementos básicos que se encuentran en una oficina. Para ello se pueden apoyar en algún video o revisar una imagen en Google sobre alguna oficina. Esa imagen la van a copiar y la van a pegar allí en la diapositiva para tenerla como referencia. Por ejemplo, vamos a buscar una oficina que sea de tipo administrativo. Aquí busqué una oficina a nivel general. Aquí voy a encontrar, pobrecito listo, voy a encontrar de pronto que tienen portátiles, impresoras, también de pronto manejan algo de papelería, aunque esta no sería la oficina ideal, pero es una oficina, o una oficina un poco más organizada, aunque tiene pocos puestos de trabajo. En el caso de esta persona, obviamente no realiza un trabajo administrativo porque tiene que tener prácticamente 5 pantallas para hacer una labor de monitoreo. Entonces cuando hagan el filtro, por ejemplo esta sí es una oficina administrativa. En una oficina administrativa ustedes van a encontrar un escritorio, casi siempre toda la parte del escritorio permanece despejada. En las oficinas está prohibido tener demasiados documentos encima del escritorio porque esto genera un mal ambiente de trabajo o ellos tienen un nombre específico para ello que no recuerdo en ese momento, pero van a encontrar escritorios limpios. Inclusive hay oficinas que tienen políticas en donde el escritorio de Windows no debe tener más de 4 o 5 carpetas, no pueden estar ustedes pegando documentos porque eso hace parte de la contaminación visual, una recarga laboral, produce estrés. Entonces van a buscar ustedes una oficina administrativa donde ustedes identifiquen elementos básicos de trabajo. Por ejemplo, monitor, teclado, mouse, algún gavetero, de pronto para guardar documentos y el escritorio. Básicamente tienen también allí elementos como escáneres, impresoras, también se pueden identificar dentro de una oficina. Tienen de pronto el cajón donde guardan esferos. Entonces, cuando vamos a hacer la actividad de escena, vamos a colocar esa imagen de referencia y vamos a hacer una explicación de para qué sirve cada una de esas cosas. Entonces, por ejemplo, la impresora sirve para que la persona que está realizando la labor, ustedes pueden pensar en una labor, en un empleo que puede tener esa persona. Por ejemplo, puede ser, no sé, un contador, puede ser el ayudante de nómina, el auxiliar de nómina, puede ser el supernumerario. Van a elegirle un cargo a esa persona. Entonces, como toman de referencia esa imagen, van a explicar entonces en ese cargo qué es lo que hace esa persona con esos dispositivos. Y también en el caso de ustedes si manejaría algún dispositivo, por ejemplo, de almacenamiento, puede ser discos duros para hacer backup de la información. Ahora piensa por un momento que usted es un empresario. En una diapositiva aparte va a colocar el software que usted le instalaría a sus empleados
para que ellos pudieran hacer los trabajos. Por ejemplo, si le instalaría Excel y de pronto el cargo es de analista de nómina, entonces el Excel le va a servir para ¿listo? Van a colocar ustedes la definición. Por ejemplo, le va a servir para hacer la nómina, le va a servir para presentar informes, lo que ustedes les pondrían a hacer a ese cargo. Para ello se pueden apoyar en internet buscando en Google las funciones del cargo que ustedes quieren hacer. Ojo con esto. En una diapositiva van a colocar ustedes qué programas utilizarían, por ejemplo, Internet, Word, Excel, PowerPoint, etcétera, que los tendrían instalados en su equipo y la razón por la cual ustedes los tendrían instalados en el equipo. Y en una diapositiva aparte van a hacer lo del cargo, un cargo específico y ese software en ese cargo, en funciones del cargo de analista de nómina, para que ustedes de pronto sepan qué hace él, entonces se puedan llevar un panorama un poquito más amplio de ¿qué podría utilizar él en ese cargo? Por ejemplo, si solamente va a utilizar Excel, entonces colocaría, el analista de nóminas va a utilizar explícitamente Excel. O voy a tener en mi empresa un software, bueno, no lo colocarían como mi empresa. En la empresa se encuentra un software especializado para el desarrollo de nómina. O se utiliza SAP. En algunas empresas usan SAP también para hacer la nómina, pero son empresas que tienen bastante músculo financiero porque SAP es un programa muy costoso, realmente muy pocas lo tienen implementado, más que todas las empresas de producción grandes. Entonces, por ejemplo, digamos, van a tener CG1, entonces CG1 para que el analista de nómina pueda realizar la nómina. O la nómina se va a realizar en Excel y voy a tener un software especializado para realizar la nómina. Ya, eso sería suficiente para que ustedes realizaran la explicación y cuenta de pronto cuáles son las funciones del cargo en el momento de la descripción, no para que las coloquen tal cual, sino por ejemplo el analista de nómina se encarga de registrar en el software novedades como incapacidades, ausencias, inasistencias, lo cual se va a ver reflejado en los registros de Excel. Aparte de eso, el Excel lo vamos a utilizar, Excel lo vamos a utilizar, el Excel se usa para que en el cargo de analista de nómina se contabilicen, se hagan modificaciones y se pueda de pronto sacar desprendibles de nómina a través de la aplicación que va a estar enlazada con este software. Entonces, algo que ustedes... Básicamente, eso es lo que van a hacer ustedes en las diapositivas. ¿Listo? Elijan un cargo, busquen las funciones de ese cargo y miren ese software que ustedes de pronto van a instalarle a esos empleados, de ese software que ustedes tendrían ahí instalado en esa empresa. No tienen que colocar la empresa X, no, sino que ustedes dicen a nivel empresarial, estos son los software que se encuentran. Van a tener instalado Excel, Word y PowerPoint, no más, de toda la suite de ofimática. Entonces simplemente es que ustedes digan, bueno, para un cargo de un analista de nómina, ese software, por ejemplo Excel, le va a servir para esto, esto, esto y esto. El Word puede utilizarlo para realizar envío de correspondencia, puede usarlo para imprimir, de pronto generar alguna novedad y mandarla a la impresora para imprimirlo. Ya previamente ustedes han dicho de pronto el software que se encuentra en la oficina. Entonces, ahorita digamos de pronto en ese cargo específico para qué lo vamos a usar. Ya mencionamos el software que tenemos en la oficina, mencionamos los dispositivos que tenemos en la oficina, el hardware. Entonces ahorita miremos ese cargo, cómo usa ese software y ese hardware. ¿Listo? Básicamente esa es la primera actividad. La segunda dice identificar los periféricos de las unidades administrativas. Esto lo estamos haciendo aquí, teniendo en cuenta las tecnologías de la información y la comunicación TICs. Entonces, para esta actividad vamos a usar la misma anterior, porque es que ya lo estamos haciendo, ya lo acabamos de hacer. Entonces, vamos a generar un archivo diferente, pero a este que más le vamos a adicionar. Le vamos a adicionar la parte de la telefonía obligatoriamente, la parte del escáner o la impresora multifuncional
Y vamos a agregarle también de pronto uso de dispositivos como tablets o algo en el caso de que sea necesario, o en el caso de los celulares, porque las empresas utilizan celulares corporativos. Entonces van a realizar mapas conceptuales. El mapa conceptual lo pues realizan en parejas, como lo dice la, solamente que basados en lo de la actividad anterior. Y le vamos a adicionar es esto: impresora, fotocopiadora, impresora multifuncional y esa parte. Entonces, en el mapa conceptual, ya arriba ustedes hicieron ese trabajo, lo hicieron en PowerPoint. Entonces, ya ustedes identificaron cuáles son los periféricos que ustedes encuentran en las unidades administrativas. Por ejemplo, discos duros para guardar información o hacer backups. Encontraron ustedes computadores, teclados, mouse. Básicamente eso es lo que se maneja en una unidad administrativa, lo básico. El computador, si es una torre con monitor, sino un portátil, un mouse, una impresora, puede ser multifuncional o una impresora láser. Y lo que van a hacer ustedes es la elaboración del mapa. El mapa lo han desarrollado ustedes en la clase de español, de lenguaje o literatura. Ya les han dicho a ustedes cómo desarrollar mapas conceptuales. Recuerden hacerle una portada a las actividades. No peguen solamente las imágenes allí, por ejemplo, en la anterior, sino que le hacen su portada en PowerPoint. La portada en PowerPoint lleva el título, lleva el nombre de los integrantes del grupo y más adelante, en una diapositiva, lleva la definición de la actividad. ¿Para qué es esa actividad? Y luego ya sí la desarrollen. Asimismo, aquí cuando realicen el mapa, entonces por favor le van a colocar una portada para poder saber de quién son esos mapas. Y esas dos actividades las van a subir. Entonces, chicos, no les quito más tiempo. Son dos actividades en las que ustedes van a desarrollar para esta clase. La próxima clase vamos a tratar de desarrollar estas otras dos. Y así sucesivamente para que desarrollen de a dos en dos y poder dar finalización a las actividades.